Bien, muchas gracias. Bienvenidos a este espacio de diálogo. Damos la bienvenida al doctor Floresmilo Chamba. Él es abogado en libre ejercicio. Hoy vamos a hablar el tema de la consulta popular que planteó el gobierno nacional. Son 7 preguntas. Vamos a iniciar, doctor. Qué gusto saludarle. Bienvenido. Un gusto para ti. Muy buenas tardes. Primera pregunta, doctor. Usted debe conocer, haya dado seguimiento, lucha contra la corrupción, supresión de derechos políticos y extinción de dominio sobre bienes. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el artículo 1? Bien. ¿Cuál es su opinión, doctor? Antes de entrar en análisis con la pregunta, tenemos que entender primero a lo que respecta a la enmienda constitucional. En dónde se sostiene la enmienda constitucional y qué es la enmienda constitucional. Entonces, en primer lugar, lo encontramos en el artículo 441 de la Constitución de la República vigente. Y debemos entender de que es el elemento central de la no modificación de la estructura del Estado, de la estructura fundamental como tal de un Estado. ¿Es importante entonces una consulta popular a estas alturas? Es importante, necesariamente, aunque la consulta popular va un poco más allá del requerimiento que establece la Constitución. Se lo puede hacer vía Asamblea Nacional, pero como todos nosotros conocemos de que la Asamblea Nacional no está cumpliendo ese deber y esa labor de fiscalizar y de legislar, deberíamos ahorrar tantos millones de dólares con esta consulta y vía Asamblea Nacional debería haberse hecho las enmiendas que sí lo establece el artículo 441, más no cuando se trate de reformas constitucionales, que eso lo analiza ya el 441. Doctor, ¿y por qué el gobierno entonces está proponiendo esta consulta cuando tiene una alternativa y que puede ser más viable por la Asamblea Nacional? Porque nosotros conocemos de que la Asamblea Nacional tiene una mayoría correísta y que siempre están en oposición a un cambio. A lo mejor puede ser con una finalidad de proteger todo, sobre todo a quienes han venido haciendo gobierno en estos 10 años de revolución ciudadana. Y por esa situación sería perder el tiempo enviar a la Asamblea para que realice esas enmiendas si no van a dar paso. La pregunta número 2, doctor. Cese de las funciones de los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y elección de sus miembros por votación universal. ¿No jugó un papel importante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Claro que sí, pero como nosotros conocemos y es de conocimiento y dominio público en cuanto a el Consejo de Participación Ciudadana, que quienes han llegado, o con el Consejo de Participación Ciudadana en sí, que ha sido estructurado al antojo de quienes han venido haciendo gobierno estos 10 años de administración pública en el país. Por lo tanto, todas estas personas están manejando a su antojo, como se dice, son juez y parte, porque eligen gente que está para proteger a toda su gente que a lo mejor está involucrada en corrupción. La Participación Ciudadana ha nombrado Fiscalía General del Estado, ha nombrado Contraloría General del Estado, ha nombrado a los miembros del Consejo de la Judicatura y más personajes que administran y fiscalizan el país. Entonces, mal se podría continuar con estas personas que no dan paso. O sea, es tan verídico, tan objetivo, tan palpable a la realidad que, aunque se está viendo de que existen los elementos de convicción necesarios para poder imputar cargos de carácter penal en contra de ciertos ciudadanos, sin embargo los siguen defendiendo como si fueran víctimas de una persecución.
y no es así. De tal manera que si no se llega a la enmienda constitucional para poder cambiar todo este personal que está de cierta forma siendo como una camisa de fuerza para impedir el desarrollo del país, es necesario que se enmiende la Constitución con la finalidad de que se designen ciudadanos probos, honestos y que realmente trabajen en beneficio del país y no en beneficio de un movimiento o de ciertas personas para poder tapar irregularidades que se han cometido. Los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana dicen que deben ser elegidos universalmente. Es correcto que se debe elegir, pero para ello deben cumplir ciertos requisitos. No podría ser ciudadanos común y corriente como los de elección popular para cualquier otro cargo, porque son ellos quienes deciden en los perfiles que se convocan y deben calificar, y no debe ser un asesor el que les esté haciendo las cosas. Iríamos igual, porque sería el pensamiento del asesor el que se pragmatizaría en la elección de ese ciudadano que vaya a asumir una función de control o de supervisión del Estado, y no sea el propio miembro o consejero el que pueda decidir. Por lo tanto, es necesario que deben cumplir requisitos, y para ello se establecerá ya en los reglamentos o instructivos respectivos. La pregunta tercera: supresión de la figura de la reelección indefinida de las autoridades de elección popular del marco constitucional del Ecuador. Pongamos un ejemplo, doctor. El prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe puede ser candidato para las próximas elecciones. Si existe la supresión, ya no, pues. En este momento sí, porque en las últimas reformas que se hicieron a la Constitución, las enmiendas que se hicieron a la Constitución, establece la reelección indefinida. Pero esto también, de cierta manera, trae como una especie de cáncer. Yo leí alguna vez en algún diario sobre un pensamiento de un filósofo húngaro, no recuerdo el nombre, pero lo voy a expresar en mis propias palabras, y decía que todo personaje que sea dentro de la historia de una sociedad o de un país exitosamente aprobado por la sociedad, pero con el transcurso de los años esto va cansando, esto se va convirtiéndose en desuso, esas ideas se van moldeando en una sola dirección y el mundo va cambiando, y por lo tanto es necesario que vengan ideas y pensamientos nuevos, y por ello personajes nuevos, dar paso a otras personas que tengan mejor visión, no solo la visión de poder empoderarse de un cargo público para poder dejar a lo mejor acomodando a toda una familia, y el pueblo, ¿qué importa? Entonces eso debe cambiarse. Por lo tanto, es democrático la alternabilidad. A veces decimos sí, pero es que es el pueblo el que va a decidir, y si el pueblo no quiere. Pero no nos olvidemos, mi estimado Alcíbar, de que estando en el poder hay una maquinaria política, y esa se la utiliza para comprar inclusive conciencias. Desgraciadamente tenemos personajes que a veces los adoramos, los veneramos, y como ciudadanos no debemos venerar absolutamente a nadie, todos somos iguales, y si alguien quiere ir, que vaya por el servicio del pueblo. Y por lo tanto, es mi criterio muy personal de que la reelección indefinida debe revisarse, y por lo tanto reformarse o enmendarse, en este caso, la Constitución. Dialogando con el doctor Floresmilo Chamba, abogado en libre ejercicio. Es importante su opinión, su concepto. Es importante conocer también cuál es su perspectiva y su análisis frente a ello, estas 7 preguntas que el presidente de la República ha considerado llamar a consulta popular y hacerlo público ya me parece que, si no estoy mal, fue el 2 de octubre que hizo este llamado y planteó estas preguntas. Así es. La cuarta pregunta, doctor: eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Algunos dicen de que van a ser beneficiados los que hacen negocio de tierras. Se me fue el nombre específicamente
La plusvalía. La plusvalía. Bienes y raíces son los que se van a beneficiar de esto. Yo creo que no, porque si bien es cierto, nosotros conocemos de que en el país opera la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si hay un bien que tiene un cierto precio, un cierto valor, se debe pagar el valor justo. Inclusive legalmente establece que lo que se paga mayor de lo debido, ahí en el artículo 1769, si más no me equivoco, sobre la resiliación por la lesión enorme, cuando se paga demasiado o se paga menos de lo que vale en efectivo. Yo pienso que más bien los impuestos es no solamente lo de la plusvalía, sino en forma general, me refiero, en el gobierno de Rafael Correa, lo que se buscó es sacarle dinero al pueblo ecuatoriano, no solo con lo de la plusvalía, si analizamos otras cosas, saliéndonos un poco del tema, los impuestos, las multas. Entonces se ha vuelto un país inquisitivo, en donde no buscamos solucionar un problema social, sino buscamos recaudar dinero para el Estado. Doctor, una pregunta. La eliminación de la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, ¿beneficia a quién? Desde su análisis, desde su punto de vista. Desde mi análisis, beneficiaría a todos. ¿Por qué? Porque hay la oportunidad de poder circular el capital. Nosotros conocemos que se ha estancado el capital. Capital en el país sabemos que existe, pero está estancado. ¿Por qué? Porque la situación de una serie de impuestos, lo que se llevaría es el Estado. Y eso ha hecho de que la economía se retenga, porque ya no hay construcción, y al no haber construcción no hay mano de obra, no hay albañiles que trabajen o que ganen o que tengan el pan del día para su casa, no hay trabajadores u oficiales, obreros para que puedan generar economía. Entonces la economía se ha estancado, liberándose o librándose al suprimirse esta ley, lo que permitiría es mayor flexibilidad de la economía dentro de la sociedad ecuatoriana. La quinta pregunta, ampliación de la zona intangible del Yasuní y reducción del área de explotación petrolera del campo ITT. Yo creo que aquí esto sería una especie de una medida parche, llamémoslo así, porque de que conocemos que es una zona intangible, de que se debe respetar los derechos de la naturaleza que están consagrados en la misma Constitución del 2008, pero también hay recursos naturales ahí que benefician al país. Por lo tanto, la explotación de la forma como se la pretende hacerla, de cierta forma es beneficiosa. La una, para poder proteger la cierta área, no se protege el todo por el todo, y la otra parte pues no se estaría protegiendo, lo cual también haría daño a la comunidad que existe en ese lugar. Pero más que todo yo pienso que solamente estas cuestiones son unas cortinas que se manejan para distraer, nada más, porque al final el petróleo lo van a explotar. Restricción de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Esta pregunta más se viene es por lo que está pasando en Zaruma. Ya. Y es obvio y lógico que se debe respetar, porque ahí hay un patrimonio en el cual nosotros y todos los ecuatorianos debemos evitar a toda costa que, por más recursos que haya, por decir, descubrimos de que aquí en el centro de Zamora hay recursos de oro, y que es la mayor zona aurífera del país, y que esto pagaría toda la deuda externa, pero no por la deuda externa vamos a construir un túnel debajo de Zamora y luego va a colapsar. Entonces, o sea, es algo lógico, es algo correcto que se haría, pero que esta pregunta, por ejemplo, vía Asamblea Nacional, se lo puede solucionar. ¿Sí? Se lo hubiera hecho. ¿Qué pasa, doctor, si se aprobara, si el sí gana en esta pregunta?
¿Qué pasa con los que están queriendo concesionar o los que ya han concesionado y aún no empiezan a trabajar? No creo que estén áreas concesionadas dentro de las ciudades. Por lo tanto, igual, si gana el sí, quedarían estos contratos, si es que están concesionadas zonas mineras dentro de la ciudad, pues... ¿Qué pasaría, doctor? Por ejemplo, el Podocarpus. Según en las redes sociales se ha vertido de que está concesionado algún área de aquí del Bombuscar y todo eso. Son áreas protegidas. ¿Qué pasaría si se aprueba allí? La Constitución establece y es clara. Dice que si existen áreas protegidas, en este caso como el Podocarpus, pero es de interés nacional, sí se puede explotar. Pero el resto, que es un área protegida, se va a continuar haciendo. Entonces lo mismo pasaría con el Podocarpus. Si hay una área, qué sé yo, de unas 100, 200 hectáreas donde está la área minera y es concesionada y es de interés nacional, se va a explotar. La Constitución lo tiene determinado. Para que conozca la ciudadanía y desde su punto de vista, doctor, es importante escuchar su concepto. Las transnacionales, las empresas que están trabajando ya en el país, como Lundin-Gold, hablemos los que están más cerca, Lundin-Gold, la EXA en la provincia. Si se aprueba el sí, ellos siguen trabajando normalmente. Siguen trabajando normalmente, no afecta en nada, porque no están trabajando dentro de una zona poblada o de una área que sea protegida, y si es que topan alguna área protegida, pues de acuerdo a la Constitución se declararía un área de interés nacional y por lo tanto se haría la explotación. ¿Por qué están en contra de la minería? Si a lo largo o a lo corto se va a explotar esos recursos. Si no se los explotan ahora, los explotarán de aquí a 20, 30 años, pero los van a explotar. ¿Qué sacamos con los recursos ahí? Doctor? ¿Será de pronto que no está generando las expectativas que han planteado? Yo pienso que la oposición, hay una oposición que ciega por ciertos líderes políticos y por lo tanto no quieren que se haga minería, pero no dicen por qué no quieren que se haga minería. Hay otra gente que hace el medio ambiente, dicen. Sí, pero ¿cuántos lugares se han destruido el medio ambiente y no han dicho nada? Entonces, no es que tanto les interese el medio ambiente. Lo que interesa aquí son pugnas políticas para figurar. Yo decía, y en conversaciones privadas he dicho, por ejemplo, si nosotros tenemos acá en Zamora los recursos auríferos, la explotación está, que se la haga de forma técnica, respetando el medio ambiente. Habrán zonas donde tendrá que hacerse a zona abierta y es inevitable, pero luego tendrá que restaurarse. Pero ¿cuál es la situación? La situación es de que sí generen economía aquí en la provincia, que no sucede como lo que sucedió, por ejemplo, en el caso del mismo Nambija, que no hay prosperidad, todos los recursos se fueron a Loja, se fueron a Machala y a diferentes partes del país. Séptima pregunta y la última, doctor. Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Para mí es una pregunta que está de más en la consulta popular. Eso debería haberse reformado vía legislativa. La imprescriptibilidad es algo que el país pide a gritos, pero para mí no es la solución del problema. Nosotros nada sacamos agrandando las penas de los delitos sexuales o de cualquier otro delito, inclusive siendo imprescriptibles. Nosotros tenemos que atacar el problema en la familia, en la sociedad, y en el programa que yo tengo los miércoles sé topar estos temas. Porque la persona que comete un delito o en el momento de cometer el delito no recuerda la pena. Decimos que a veces, y todos los seres humanos somos animales, sino que de carácter racional. Pero en ese momento, a lo mejor esa persona sometida bajo el alcohol, bajo el deseo, o bajo un problema psicológico, no van a ver. Lo que vamos a hacer es llenar las cárceles. ¿Cuál es la solución? La solución es atacar a través de las instituciones previstas para esto, utilizar proyectos, políticas viables ¿a qué? A solucionar la problemática, esa idiosincrasia, ese pensamiento, la educación. Ahí tenemos que atacar. Es correcto la imprescriptibilidad, pero
tenemos que atacar de otras formas. Y no solamente en esto. Por ejemplo, me retrocedo a la misma primera pregunta. La primera pregunta de que los políticos corruptos no puedan volver a ser candidatos. Y yo he escuchado ya algunos que dicen, no, pero es que estamos violando el derecho de participación, estamos violando el derecho a poder restablecerse. Si ya pagó una pena, ya la purgó y no tenemos que volver a revictimizarlo, no tenemos que poder privarle. Pero señores, si estamos hablando de que elegimos a personas que van a servir al pueblo, pues el mejor castigo que puede darse, pues, es prohibirle que vuelva a elegirse, porque a lo mejor sea un problema patológico que tiene este ciudadano y que nuevamente va a volver a cometer y con mayor experiencia ese tipo de hechos. Entonces, de alguna manera tenemos que frenar, y para ello a lo mejor crear escuelas de carácter político para formar personas líderes que vayan a liderar un pueblo, no personas que lideren una mentira para convencer a un pueblo, ganarse la simpatía del pueblo, ir a sentarse, apoderarse del poder y desde ahí volverse engamonales y a lo mejor pensar de que todavía estamos en una época feudal de hacienda. Entonces, para mí, reitero, tanto la última como la primera pregunta, la solución no está en agravar las penas, por ejemplo, en el caso de la última, o de la imprescriptibilidad, estoy totalmente de acuerdo, pero en el caso de la primera, igual, que se prohíba que vuelvan a asumir cargos públicos. Ese sería el mayor castigo, pese a que ya aquellos que, por ejemplo, estuvieron en esta famosa década ganada, ya no les interesa volver a elegirse. A lo mejor algunos sí, para defender todavía actos que todavía no están por descubrirse, pero los otros que ya los tenemos descubiertos, a lo mejor pagarán penas irrisorias y se irán a disfrutar los millones de dólares de los que se habla en los sobreprecios de las obras. Queremos agradecer al doctor Floresmilo Chamba, quien ha dado su punto de vista, ha hecho un análisis de las 7 preguntas que el presidente de la República dio a conocer en días pasados. Doctor, queremos agradecerle por su análisis, nos parece interesante, estaremos con 2 invitados más y esperamos contar con su presencia también para que de alguna u otra manera pueda dar luces para que la gente pueda ir dilucidando, viendo qué es lo que nos conviene. Se viene la consulta, el presidente lo ha dicho, son 7 preguntas y aquí la última, que le pido a usted una reflexión al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano y todos los ciudadanos que nos pueden ver a través de esta entrevista o a través del diario El Amazónico, es de que con conciencia reflexionemos en este tiempo que nos queda, leamos bien las preguntas y los anexos sobre la consulta popular y no nos dejemos llevar por lo que dice alguien, sino por lo que dicta nuestra conciencia. Todos los ecuatorianos, en la gran mayoría, tenemos primaria, bachillerato o algunos profesionales y tenemos la capacidad de dilucidar entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que nos beneficia y qué es lo que no nos beneficia? No nos dejemos llevar por los criterios fanáticos de ambas partes, porque los extremos de cada parte es negativo. Lo positivo es lo que sea beneficioso para el país. Mi apoyo personal es sí a la consulta para poder salir de esta situación que nos tiene entrampada. Sobre todo que buscar justicia, equidad e igualdad, porque la igualdad no es lo mismo que equidad. En eso tenemos que diferenciar juicios justos para quienes realmente se encuentren culpables o sospechosos del cometimiento de delitos y juicios justos también para quienes a lo mejor sean víctimas de alguna persecución. Pero lo que se busca a través de la consulta popular es redimir la justicia en el país, que ahorita se está sostenida por personas con intereses políticos y personales, y sobre todo de tratar de tapar una corrupción que se la ve a simple vista. Agradecemos al doctor Floresmilo Chamba, nuevamente, quien ha estado en este espacio con nosotros. Muchas gracias.